Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Yo no tenía forma de resolver el dolor. Yo lo que tenía es que trabajar cómo hacer que el dolor no me mate psíquicamente. Ese fue mi principal gol, diría yo. Muy bien asesorado, muy bien recomendado. Cambié N veces de psicólogo, ¿verdad? Hice todo tipo de terapia. Y eso realmente es lo que me enseñó, sobre todo al proceso de aceptación. Porque acá hay dos preguntas, que pasar de la primera a la segunda es un tramo gigante. Todos los primeros años, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta meterse en la ducha y llorar. Pero ¿qué es lo que yo hice? Hasta que después de mucho tiempo y mucho aprendizaje es ¿para qué a mí? ¿Para qué me ocurrió esto? Y ahí empieza, digamos, el aprendizaje o las enseñanzas de un problema, que de ahí sale el nombre, la sabiduría del dolor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores. Hoy con un invitado muy especial, él es Jorge Mendelsohn Lipster. Él nació en el año 1966, es economista, tiene una maestría en dirección de empresas y una trayectoria empresarial muy exitosa. Su contribución como primer empleado del Shopping Mariscal de Asunción lo ha llevado luego a ocupar el cargo de vicepresidente y actualmente director general. Fue fundador de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, cuya presidencia ejerce desde el año 2016. Además de su rol profesional, él es esposo de María Laia Sucolillo, es padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos, que son actualmente los motores de su vida. Hoy Jorge viene a hablarnos sobre su experiencia, sobre su trayectoria, pero sobre todo sobre el libro que acaba de lanzar, que se llama La sabiduría del dolor, a partir de un hecho que marcó un antes y un después en su vida. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Aprendedores. Bueno, bienvenido Jorge Mendelsohn a Aprendedores, a este espacio. Un gusto, un placer realmente tenerte acá. Muchas gracias, Andrés. Yo muy contento. Gracias por la invitación y gracias por permitir contar mi experiencia a través de toda la gente a que llegas con esta linda iniciativa. Tengo tantas cosas que preguntarte, Jorge. Obviamente vamos a hablar sobre tu reciente libro que me fascinó, que me encantó. La sabiduría del dolor, lo leí en un día, no pude parar, realmente atrapante. Pero antes me gustaría hablar un poco de tus orígenes en el mundo empresarial. ¿Cómo nace tu carrera como empresario? Y sobre todo, Jorge, entiendo yo que si bien venís de una familia empresaria, terminás trabajando con la familia política, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es así como estás diciendo. Realmente yo me moví muy poco fuera del ámbito familiar. Hice trabajos afuera del ámbito familiar muy poco relevantes, de estudiante todavía. Inmediatamente después, ya antes de terminar la universidad, soy economista. Antes ya arranqué con mi padre en el emprendimiento familiar de él, que realmente más que familiar era una sociedad con socios, ¿verdad? Yo tuve una participación activa históricamente en Super 6. Ahí me desempeñé muchos años. Realmente no es una empresa familiar, pero se manejaba bastante como una empresa familiar. Los patrones de comportamiento eran similares. Y en un momento dado, mi suegro, Aldo Sucolillo, me plantea que le ayude a él. En este caso era el Shopping Mariscal, que estaba en obra. No me fue una decisión fácil. No era fácil dejar lo que estaba haciendo. Me sentía cómodo,
pero por otro lado veía un desafío con mucho potencial, muy interesante, y como primera medida compartí las dos cosas. Empecé a trabajar en los dos emprendimientos. Para un tiempo después, que pudo haber sido 1 año o 2 años después, ya me volqué directamente a la actividad empresarial de las empresas de mi suegro, Aldo Zucolillo, y bueno, pasaron de eso unos 30 años. Fuiste el primer empleado del Shopping Mariscal López. Fui el primer empleado cuando realmente estábamos poniendo ladrillos ahí. Yo llevé a cabo la comercialización inicial del Shopping Mariscal. Fue realmente una experiencia fantástica. Yo te escuchaba decir hace poco en un almuerzo que no tenías mucha idea de lo que era un shopping, no tenías mucha referencia, pero te lanzaste a la aventura. ¿Cómo es eso de lanzarse a esta aventura, detrás de emprender, sin tener tal vez mucha conciencia de lo que uno está haciendo? ¿Cómo fue ese periodo, Jorge? La verdad que sos bastante generoso con el concepto que me pones de no tenía mucha idea. Yo diría no tenía ninguna idea fuera de alguna vez como cliente o en Buenos Aires o en San Paulo o en Estados Unidos comprando en un shopping y curioseando. Pero siempre me gustó, siempre fui muy disciplinado, muy de investigar, muy de informarme. Enseguida empezamos a asistir a los congresos de primer nivel que hay en Brasil, en Estados Unidos, en Chile también estuvimos. Nos fuimos informando del tema shopping. Shopping en Paraguay realmente era sus inicios, no había. Entonces fuimos descubriendo y fuimos implementando lo que pudimos aprender y lo que nuestro sentido común nos decía en ese momento. Eso fue a mediados de la década del 90 aproximadamente. Esto arranca ahí por el año 93, 94 y el Mariscal se inaugura en el 96. Jorge, ¿qué cambió de esa época a esta época en la industria, en los shoppings? ¿Cuáles son los grandes cambios que se están viviendo en el rubro? Yo diría que los cambios son gigantes. En ese momento realmente le estábamos mostrando al Paraguay, le estábamos haciendo descubrir lo que es un centro comercial. Lógicamente la gente conocía, pero solamente la gente que podía viajar y ver esa experiencia en el exterior. En Paraguay no había, ya había en Argentina, ya había en Uruguay. Eran todavía conceptos antiguos, digamos, no había la diversidad de rubros que hay hoy. No había la arquitectura que hay hoy. Eran cajas cerradas donde vos entrabas y tenías locales comerciales adentro. La diversidad de rubros no era lo que es hoy. Hoy vos en un shopping tenés diversión, tenés encuentro, tenés compra, tenés servicio, tenés una ciudad. Esa es la realidad. Eso no existía en la región todavía. Realmente en ese momento estaban todavía los pensadores en Estados Unidos buscando y trabajando en ese concepto. Estábamos hablando de la década del 90. Ya, ¿y hoy cuáles consideras que son ahí los mayores desafíos, Jorge? El mayor desafío es que no que la gente encuentre todo lo que busca. Eso es insuficiente hoy. Es que la gente tenga una experiencia fantástica. Okay. La gente tiene que irse a un centro comercial y salir feliz de un shopping. Hoy uno puede hacer todo lo que quiere, pero sin excepción, fuera del tema social, del tema entretenimiento, sentado en su oficina, sentado en su cama, en el lugar que quiera. Hoy todo está al alcance de la mano, entonces le obliga a un centro comercial a hacer sus máximos esfuerzos para que sea tan lindo el momento, tan memorable el momento que pasé, que yo diga, yo me voy de vuelta a este lugar es fantástico, es cómodo, me atienden bien, salgo contento, encuentro lo que quiero. Lo que hay que entender es que el encontrar lo que quiero ya es una pequeña parte nomás de todo este proceso. Ok, y me imagino que en ese proceso reinventarse no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo vivieron y siguen viviendo este proceso de repensarse, adaptarse, de ir cambiando sobre la marcha? Lo más difícil realmente de esta reinvención son las inversiones que implica. Son inversiones muy, pero muy grandes. Entonces, digamos, pone al filo muchas veces incluso de la rentabilidad los negocios. El público, con todo derecho, es cada vez más exigente, cada vez espera más. Entonces, lógicamente, eso exige no solamente un nivel de profesionalismo, un nivel de inversión muy grande, que muchas veces el equilibrio no es fácil de encontrar.
A nosotros, bueno, desde Okara nos tocó acompañarles en ese proceso de redefinición estratégica y aparece hace poco esta concepción de pensarse más desde el barrio, ¿verdad? Ya no solamente desde el shopping. Ese es otro cambio de paradigma importante, Jorge, ¿no? Esa es una iniciativa del Shopping Ujú. Mariscal específicamente. Nosotros lo que buscamos consideramos que estamos en un barrio fantástico, me atrevería a decir el mejor de Asunción, pero no es suficiente lo que el shopping per se pueda dar. El shopping ya es chico. Por más que yo pueda tener 3 manzanas, Ujú. no es suficiente. Yo necesito tener una diversidad enorme y solamente lo puedo lograr con una acción colaborativa, asociativa, con todos los actores principales del barrio. Y así es que nace esta concepción de la Asociación Barrio Mariscal, que llevamos un poquito más de un año con esto, una experiencia realmente fantástica, muy pero muy productiva, muchísimo por hacer, pero muy contentos con los logros hasta el momento. ¿Y sentís que hay vocación de articulación, de crear ecosistemas, o todavía un desafío en la mirada de nuestros empresarios? Realmente, como todas las cosas, hay gente que se prende con más facilidad, Ujú. hay gente que le es más difícil. Lógicamente, la naturalidad del empresario diría que es un poco individualista, eso es natural. Sí. En la lucha diaria Ujú. hace que uno sea un poco individualista y no es fácil a veces socializar, compartir objetivos, pero realmente pienso que el logro, el mérito principal de este barrio Mariscal es que marcamos una visión muy sólida que es justamente convertirnos en el lugar donde la gente quiera vivir, quiera estar, quiera trabajar, pueda divertirse. Estamos articulando para que justamente todos los actores podamos lograr un ganar-ganar con esta asociación. No es que el triunfo de uno es la derrota del otro, al contrario, si nosotros fortalecemos este barrio Mariscal, nosotros ya estamos viendo resultados, ya los desarrolladores nos están mirando con otros ojos, o sea, nosotros ya marcamos presencia en el barrio con esta acción que para mí está empezando. Del nuevo corazón de Asunción, como decían inicialmente, al barrio Mariscal. Qué visionario también Don Acero en aquel momento, digamos, para dar ese primer paso ahí, ¿verdad? En una zona... Sí, sin duda, muy visionario y sobre todo es importante entender porque el periodo de maduración de un Ujú. centro comercial no es breve. Ok. O sea, un centro comercial para madurar lleva mucho tiempo hacerse del barrio, hacerse de clientela. En el caso del Mariscal, era ya, si bien el centro de Asunción era sumamente importante, la calle Palma era algo enigmático, ¿verdad? Pero en la zona del Mariscal ya estaba el Shopping Villamorra, Cierto, tenés que ya razón. había Cierto. sembrado, ya Ujú, había claro. trabajado, ya había hecho grandes esfuerzos Así es. y ya había convertido esa zona en comercial. Sí, sí. Entonces nosotros fuimos a sumarnos al barrio, Ajá. lógicamente había muchísimo por hacer, pero nos fue justamente por eso bastante más fácil. Bueno, Jorge, y en medio de toda esa vorágine de llevar adelante un emprendimiento y varios, porque son ustedes un grupo empresarial importante, aparece en tu vida un episodio que marca un antes y un después, que de alguna manera da pie luego a esta experiencia tan enriquecedora que describís en tu libro, y arrancó en ese partido de pádel, ¿verdad? Arrancó increíblemente, yo tenía solo 29 años. En ese momento para nada me significó una preocupación fuera de decir, no puedo seguir jugando. En el fondo ese fue mi principal problema en ese momento. Pero no me hubiera imaginado nunca que es un problema que me iba a acompañar hasta el día de hoy, porque realmente después de esa simple cirugía de menisco, como tiene la mitad del planeta probablemente hecha en alguna rodilla alguna vez, yo nunca logré recuperar la pierna. Siempre a partir de ese momento la tuve inflamada, la tuve con dolor, tuve momentos que me era imposible caminar. O sea, me hizo experimentar todo tipo de sensaciones realmente esta pierna. Pero como digo yo, y lo plasmo muy bien en el libro, también me trajo una cantidad importante, un bagaje enorme de aprendizaje, de enseñanzas, que es lo que yo trato, digamos, de compartir en este libro, La sabiduría del dolor. Entonces, estabas jugando pádel, sentiste un dolor muy fuerte y a partir de ahí empieza toda esta travesía, ¿así fue? Sí, me tuvieron que ayudar a salir de la cancha, la verdad que no podía pisar la pierna del dolor que tenía. Estaba incluso fuera del país porque estaba de vacaciones.
Por suerte las vacaciones estaban terminando, no me quedaban muchos días, así que volví a Asunción y habrán pasado 3, 4 días que ya estaba en el quirófano, que era la primera de las tantas cirugías que tuve en la rodilla. Más de 20, ¿verdad? Tuve 24 cirugías en la misma rodilla. En la misma rodilla. Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó descubrir el diagnóstico, Jorge? ¿Y cómo fue todo ese proceso de seguramente incertidumbre, de muchas idas y vueltas? Me dieron de entrada, o sea, no de entrada, pero a los 6 meses o al año, cuando empecé a buscar ayuda porque yo no lograba recuperarme, me dieron como un diagnóstico, un tema articular, una artritis perfectamente tratable, que era algo que se debía resolver. Lógicamente era algo que iba a convivir conmigo, pero hay demasiada gente que tiene artritis y vive perfectamente bien, convive con la enfermedad, medicado, pero no debería ser un problema mayor o podría no ser un problema mayor. En mi caso, realmente ese no era el diagnóstico completo. Y este fue el inconveniente que me llevó casi 10 años llegar al diagnóstico final, que era justamente un tumor benigno en la rodilla, que claro que al dejarle tanto tiempo ahí causó estragos ya en la pierna, ya no había forma de recuperar, tenía ya comprometida no solo la rodilla, sino también el fémur, que fue lo que hizo mucho más dificultoso todo lo que vino después de esto. ¿Y cómo transita una persona, Jorge, toda esa incertidumbre? ¿Cómo poder de alguna manera sobrevivir a esa ansiedad, angustia con tus hijos, la familia, los emprendimientos? Porque fue un cambio radical de vida, ¿verdad? Yo producto de todo lo que viví, yo te diría que después de ese partido yo fui teniendo un cambio gradual al inicio y muy rápidamente después drástico. O sea, yo tuve que dejar todo tipo de deporte de contacto. Yo ya no tenía posibilidad de mucho uso o mucha flexibilidad en esa rodilla. Me dolía en cualquier cosa que haga. Y básicamente me circunscribí a hacer ejercicios simplemente de fortalecimiento, tratando de no perder masa muscular, pero todo lo que sean los deportes como hacía en aquel momento, pádel, tenis, ping-pong, me encantaba ese tipo de deportes, todo eso yo ya no pude continuar. Y básicamente me concentré en hacer ejercicio, y a un gimnasio y bicicleta, que era lo único que algo todavía sin tanto esfuerzo podía hacer. O sea, efectivamente tuve un cambio demasiado importante y me llevó demasiados años, no sé si llamarle entender o realmente aceptar que todo esto que estaba viviendo era a mí el que me estaba pasando. Jorge, y cuando llega el diagnóstico definitivo, digamos, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Cuál fue tu respuesta a esa noticia? Y como todo ignorante, como joven, tenía, ya no tan joven, realmente tenía cerca de los 40 años, habré tenido 39, 40, no recuerdo muy bien. Cuando yo escucho la palabra benigno, es como que uno respira, porque cuando es benigno, uno cree que no es nada. Benigno lo único que significa es que afortunadamente no hace metástasis, pero realmente de benigno no tenía nada, tenía una agresividad que me destruyó la rodilla. Pero cuando se detecta esto, que me detectaron en Paraguay, hay que destacar esto, el doctor Juan Daniel fue el que detecta, el que me hace hacer la biopsia y sale este tumor demasiados años después, lastimosamente. Tampoco teníamos conocimiento de la envergadura, sabíamos por biopsia lo que salió, pero el doctor Daniel me dice, y el doctor Cubilla, que era el patólogo, me dicen, Jorge, vos tenés que irte afuera, esto no te trates acá, son casos muy raros, me dice, porque es una enfermedad muy, muy rara. Incluso el doctor Daniel me habló de contados casos que había visto en Paraguay con toda su vasta experiencia. Y me dice el doctor Cubilla, andate a Nueva York. Yo te voy a conectar, yo estuve en el Memorial Hospital, ahí te van a tratar. Y el doctor Daniel me dice, sí, por ahí tiene muchas técnicas, capaz que por artroscopía te lo pueden sacar y no es tan traumático, porque en ese momento no teníamos idea del tamaño del problema, simplemente cuál era el problema. Bueno, hago ese viaje, no quiero alargarme con esto, ahí vimos enseguida que el problema era gigante. O sea, estaba comprometida toda la rodilla, parte del fémur, iba a ser muy, pero muy difícil lograr una total extirpación. O sea, yo cuando me someto a la primera gran cirugía,
ya tenía claro que la posibilidad de éxito era limitada. Porque la posibilidad de sacar algo que se ha expandido como un helecho en diferentes lugares es difícil, es mínima. Y tal es así que a los 6 meses yo tenía de vuelta el tumor. A los 6 meses. A los 6 meses. Ahí empiezan mis primeros episodios de miedo, de preocupación, de depresión. Porque ahí yo entiendo que esto ya me va a acompañar. O sea, ahí yo ya entendía que esto no era que se iba a resolver nomás. Yo estaba siempre con ese espíritu joven de que hay que atropellar hasta lograr vencer. Okay. Y en el fondo ahí ya me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Y ahí vienen, producto de esos, hoy tengo la 4ª prótesis puesta en la pierna, con una cantidad de limitaciones. Afortunadamente, muy bien internalizado en mi cabeza las limitaciones que tengo para no hacer metidas de pata. Tengo una pierna que tiene usos pero muy restringidos, ¿verdad? Soy bastante atrevido en el sentido que no quiero privarme de ir a dar una vuelta en bici al parque porque uno también tiene que trabajar su felicidad, no solamente su seguridad, ¿verdad? Entonces hago permanentemente un balance buscando, digamos, no excederme, pero tampoco dejar de vivir porque lo que yo quiero es vivir lo más plenamente que pueda. Jorge, ahora, esta palabra dolor, yo creo que hasta que no me puse a leer la descripción de esos momentos que atravesaste después de las operaciones, yo no le di la dimensión, porque aparte a mí me pasó algo, Jorge, disculpa que intervenga con esto, pero cuando yo leí tu libro, pude entender la lucha de esa persona con lo que yo me relacionaba en el mundo empresarial, en las reuniones que teníamos, en la jornada de planificación, dentro del shopping, dentro del grupo, su colillo, ¿verdad? Pero detrás de eso había una lucha tremenda, terrible y experiencia de un dolor casi inhumano, ¿verdad? Yo siempre hice mi mejor esfuerzo para tratar de ventilar lo mínimamente posible toda mi problemática interna. O sea, yo pienso que uno no puede vivir quejándose y tampoco aporta nada. O sea, que yo te esté diciendo a vos todo el día, cómo me duele, cómo me siento. Ni vos podés hacer nada y al final no hay quien no se va a cansar. Hasta el que se está quejando se va a cansar, porque la queja no construye. La queja incluso le destruye a uno. Entonces siempre hice mi mejor esfuerzo para trasladar lo menos posible a los demás, sobre todo fuera del ámbito familiar. En el ámbito familiar realmente no digo que no lo hacía, pero me resultaba mucho más difícil. Y elegías incluso qué contarle a tu hijo y qué no, ¿verdad? También eso, pero era difícil ocultar en el sentido de que necesitaba estar con bolsa de hielo, estar acostado, digamos, dejar pasar un tiempo después de un día muy pesado. Entonces era difícil que en mi entorno familiar no vean mi situación, ¿verdad? Y lógicamente se genera toda una situación en la casa con un papá que debería ser el fuerte, el que lleva las cosas adelante, un papá que viene, pide hielo y se acuesta en un sillón. O sea, mis hijos y mi esposa vivieron permanentemente durante años esta situación. Jorge, en el libro mencionas varias anécdotas, digamos, de esas eternas jornadas en la unidad de terapia intensiva, seguramente. ¿Qué puedes decirnos de esa experiencia de estar ahí apenas viendo la luz del día? Los procesos de internación son durísimos, o sea, durísimos, y sobre todo en Estados Unidos un trato, si bien muy profesional, muy poco caluroso, muy frío, ¿verdad? Ellos se preocupan por darte lo mejor, pero no el mejor trato. O sea, ellos tienen su foco en que todo sea eficiente. Pero eso hace vinculación, en mi caso, a la pierna, pero no a mi cabeza. O sea, la internación más larga que tuve fueron casi 20 días una vez, sin salir del hospital, porque tuve 2 cirugías, una 10 o 15 días y otra. Y realmente esos fueron mis principales infiernos. O sea, yo lo único que quería era salir de ahí. Encima estamos hablando de unos centros, en este caso era Nueva York,
donde el metro cuadrado ha de ser el más caro del mundo y el espacio que le dan a cada persona es el más chico del mundo. Entonces estaba yo, una cortina de por medio con otra persona, muchas veces pasando incluso mucho peor que yo. Estamos hablando de un hospital del cáncer, o sea, había gente que se moría a mi alrededor. Entonces uno está conviviendo con situaciones muy extremas. Y hace falta realmente demasiado fortaleza para poder sobrellevar. ¿Y a qué te aferraba, Jorge, en esos momentos? Yo me acuerdo un amigo que ya no está, muy amigo de mi padre, me dijo, te voy a enviar una frase, me dijo. Repetite todas las veces que necesites. Y la frase decía, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y yo recuerdo porque era muy difícil dormir, estaba con dosis muy altas de morfina. Y recuerdo en mi cabeza esa frase, iba permanente, parecía eso sin fin como había antes en las líneas telefónicas, ¿verdad? Era justamente para calmar la mente porque el estrés en el ser humano es terrible. O sea, manejar esas situaciones de extremas, digamos, medicado. Esta medicación extrema también te maneja tus emociones. Uno tiene alucinaciones, uno tiene sudoración, paran los intestinos, uno no puede ir al baño. O sea, fueron momentos muy difíciles realmente, momentos que lo único que quiere es olvidar. Pero escribiendo este libro me di cuenta cómo todo queda grabado en el inconsciente, porque yo no tuve que preguntar nada. Yo me acordaba con lujo de detalles todo lo que había pasado, incluso 20 años atrás. Y este libro fue un poco un proceso de sanación según los psicólogos, porque yo tuve unos episodios de llanto brutales cuando estaba escribiendo justamente esas partes donde tuve momentos de mucha tensión, de miedo, ¿verdad? Y creo que fue una experiencia interesante y yo lo que más quiero acá es compartir con la gente porque en el fondo yo pasé momentos de mucha oscuridad. En esos momentos de oscuridad uno cree que no hay posibilidad. Por más que te diga el médico, no, está todo bien, esto va a salir, esto va a pasar, uno ve todo tan negro que parece imposible solución. Entonces, ese es el origen o el objetivo de este libro. Mostrarle a personas que estén como estuve yo, que se puede estar bien, que se puede estar mejor, que la vida vale la pena y mientras hay vida, vale la pena hacer el esfuerzo, que puede ser durísimo, pero vale la pena. Y esa es mi experiencia y eso es lo que busco transmitir en este libro. Jorge, en un momento decís, hay que intentar convencer e incluso hasta presionar de ser necesario a la persona deprimida de que acepte ayuda. Es exactamente así. Y creo que este es uno de los temas más importantes de este libro. Cuando una persona está pasando por una depresión, uno puede tener muy buenos amigos. Pero cuando un amigo te ve postrado, te ve sin ganas, te ve desanimado, el tipo te puede tener un aprecio gigante, pero el tipo dice, no, a este no le voy a molestar, mira por cómo está, no está pasando bien, vamos a darle su tiempo, vamos a dejarle ahí, y la semana que viene le llamo. Esa conducta es re usual y es hasta comprensible, pero le está haciendo un daño a esa persona que está pasando por depresión. Esa persona necesita que ese amigo se vaya, entre a la habitación de ese que está acostado, le tire de la oreja y le convenza para ir a tomar un café. Yo tuve esa experiencia así. Hubo gente que lo hizo conmigo y realmente venía feliz de ese café. Había pasado media hora espectacular, cosa que no lo hubiera logrado encerrado en mi dormitorio. Entonces, esos pequeños pasos que a veces uno no sabe, ¿será que doy? ¿Será que molesto? ¿Será que interrumpo? Hay que hacerlo, hay que interrumpir. Esa persona tirada pide a gritos atención, pide a gritos ayuda. Qué interesante. Yo hubiese imaginado tal vez algo distinto, ¿verdad? Como dejarle estar, pero eso de forzar para mí fue un insight muy interesante. Forzar en el buen sentido,
el estar ahí, y hablas también del impacto que generaba eso o tu entorno en tu estado de ánimo, ¿verdad? Es así mismo, es así mismo. Jorge, otra cuestión es la búsqueda de terapias alternativas. Vos intentaste de todo, ¿verdad? Realmente, yo siempre fui una persona que dije, si no tiene criterio científico, no para mí. Cuando el ser humano llega a situaciones extremas y ya pone en duda todo, la medicina, el ser superior, porque todo llegué a poner en duda. Yo no hay que no puse en duda, incluso llegué a renegar de mi fe. Si esto está haciendo Dios, yo no puedo entender qué es Dios. O sea, hasta eso me llegó a ocurrir, ¿verdad? Y realmente cuando uno está así tan aprisionado, uno no hay lo que no prueba. Yo he probado cualquier cosa para ver si algo de paz me daba la ¿Qué, pierna. por ejemplo, te acordás? A lo que probaste que hoy diría. Boiciní en polvo, meter en el café con leche. Eso te va a resolver, te va a calmar el dolor. Lo único que me dio es ganas de devolver. Habré devolvido un montón de veces después del desayuno. No me hizo absolutamente nada. Después, andate al curandero tal. Me fui al japonés, me fui al francés, me fui al chino. No hay nacionalidad que yo no dejé porque eso es muy popular acá, muy común. Nada no me sirvió, pero no dejé de probar. Probé la acupuntura, que a mucha gente le hace muy bien. A mí no me dio resultado. A mí lo que me ayudó realmente es trabajar mi cabeza. Yo no tenía forma de resolver el dolor. Yo lo que tenía es que trabajar cómo hacer que el dolor no me mate psíquicamente. Ese fue mi principal gol, diría yo. Muy bien asesorado, muy bien recomendado. Cambié N veces de psicólogo, ¿verdad? Hice todo tipo de terapia. Y eso realmente es lo que me enseñó, sobre todo al proceso de aceptación. Porque acá hay dos preguntas, que pasar de la primera a la segunda es un tramo gigante. Todos los primeros años, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta meterse en la ducha y llorar. Pero ¿qué es lo que yo hice? Hasta que después de mucho tiempo y mucho aprendizaje es ¿para qué a mí? ¿Para qué me ocurrió esto? Y ahí empieza, digamos, el aprendizaje o las enseñanzas de un problema, que de ahí sale el nombre, la sabiduría del dolor. Hiciste incluso una lista una vez volviendo en el avión, decía que le pedías a una azafata, le pediste un lápiz y un papel, hiciste una lista también de cómo cambiar tu estilo de vida, ¿verdad? Después de una de las grandes cirugías, de una de las tantas que tuve, yo siempre después de la cirugía, cuando lograba volver a mi país, estaba con un optimismo gigante y estaba convencido que esto era lo último para mí, que de ahí para adelante ya era todo para bien. Siempre tuve, afortunadamente, ese optimismo, ¿verdad? Entonces dije, voy a escribir una lista de todas las cosas que yo quiero hacer, y siempre, o por trabajo, o por autopresión, o por no sé por qué motivo, no me doy ciertos gustos. Y así escribí una lista que realmente muchísimos de los puntos los apliqué, muchas de las cosas las cumplí, otras tal vez sigo en deuda, pero creo que es importante, acá la enseñanza es, hay veces que a los seres humanos nos tienen que pasar, parece, cosas grandes, problemas de verdad, para poder, digamos, darle como reset y darle un reinicio a nuestra vida. O sea, a veces estamos dentro de un mare magnum de, digamos, de habituidad, de costumbre. Como siempre yo me comporto de esta manera, siempre tengo este ritmo y todo se puede cambiar. Lo que me llama la atención de tu lista, acá en la página 56 de tu libro, es que pones cosas que incluso son muy sencillas, ¿verdad? De cotidiana, al día a día, hacer escapadas de fines de semana, dormirse una siesta. Cómo en esas a veces pequeñas cosas uno puede encontrar la conexión con la vida, la satisfacción, y no necesariamente en cuestiones grandilocuentes o netamente materiales, ¿verdad? Realmente, Andrés, y ahí de toda esa lista me lleva a mí al siguiente capítulo, que es la felicidad. Y ese es otro de los grandes temas de mi aprendizaje personal. Cuando era más joven, era muy estructurado, de trazarme las metas, las proyecciones, los grandes planes.
Yo no estoy en contra de planificar, es sano, es bueno, pero la vida no puede ser dentro de una caja cerrada. No. La vida nos pone cosas enfrente, situaciones las cuales son inesperadas y tenemos que reaccionar y hacer muchos cambios para poder enfrentarlas. Y esta enfermedad que yo tuve justamente me hizo replantear muchas cosas. No hace falta grandes logros para poder ser feliz. Uno tiene que ser feliz. Yo en este momento estoy feliz charlando contigo porque voy a poder transmitir mi experiencia, no sé si a 2.000, a 3.000 o a cuánta gente te quiera escuchar o me quiera escuchar a mí. Eso ya es un motivo de felicidad. Esta mañana me levanté, dije, qué lindo se fue el frío, salí afuera, salí a buscar el diario, qué fantástico, estoy feliz de la vida. 15, 20 años atrás habría decidido, me tengo que levantar otra vez temprano, qué aburrido, qué problema. Es la óptica con que vos mires, es el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Sentís que vivís con mayor presencia? Con el aquí y el ahora más. Yo me siento brutalmente feliz y tengo todos los días de mi vida dolor. Yo no puedo pasar un día que diga, hoy yo no sentí ninguna molestia. No tengo esa suerte, pero eso hace que valore brutalmente en una magnitud enorme las cosas buenas que me pasan, que no son grandes cosas, son pequeñas cosas que a muchísima gente le pasa, pero le pasa desapercibido. Jorge, no puedo pasar un tema que mencionaste, pero decía este tema hablando de los doctores, decía textualmente, esos doctores tan ocupados y con tantos pacientes, a veces se olvidan de que están tratando con personas que esperan que se les dedique algo de tiempo y paciencia. ¿Qué le diría a los doctores que nos están escuchando sobre eso, verdad? Ese, como decíamos, esta mirada tan tecnicista o basada solamente en la funcionalidad de lo que hay que lograr. Hay que preocuparse mucho de la parte anímica, de la parte psicológica del paciente. El médico, yo entiendo, no tiene tiempo, su función es el tema que está tratando, el problema puntual de salud que uno tiene, pero una persona tiene un montón de facetas y la parte psicológica es demasiado importante. O sea, para mí no era suficiente en ese momento que me resuelvan la rodilla. Yo tenía la cabeza totalmente perdida. Entonces es importante darle un enfoque sistémico completo a los problemas. No es solamente tratar el problema en sí por el cual el médico tiene especialidad. Y ese es el mensaje para mí, para los médicos. No tomarlo como ningún tipo de reclamo, pero realmente el ser humano necesita una contención. Sí, yo entiendo también que hay muchas corrientes en la medicina que están buscando tener una mirada más integral, no quedarse en la pierna, no quedarse en un elemento, sino que tratar de ver la totalidad, ¿verdad? Y ahí aparece, Jorge, otro punto que mencionás en tu lista, y quería preguntarte también tu experiencia en ese sentido, donde decías interesarme por los orígenes de mi familia y conocer más de dónde vengo. ¿Lograste avanzar en esa línea? Muchísimo, muchísimo. Este año hice un viaje fantástico a Polonia con mis 2 hijos varones. Uno de mis sueños también viajar con mis hijos. Nos fuimos los 3 a hacer la Marcha por la Vida, que es el recorrido por los campos de concentración nazis en Polonia. Un viaje, por un lado, duro, pero por otro lado, una cantidad de enseñanzas brutales. Y realmente eso otra vez va con el tema de quejarse por una dolencia. O sea, ver la barbarie por la que pasó gente inocente en la Segunda Guerra, que fueron despojados, llevados de sus casas sin darles 5 minutos para preparar sus cosas y llevados a un campo de exterminio, y uno no puede darse el lujo de quejarse porque tiene un dolor en la pierna. O sea, yo pienso, a mí me encantó ese viaje, me sirvió para conocer más sobre mis orígenes, vimos ahí de dónde venimos, que había bastante desorientación en la familia sobre nuestro origen, ¿verdad? Y yo creo que fue un viaje lleno de aprendizajes. Incluso me ocurrió una experiencia interesante que realmente no la compartí con mucha gente. Yo estuve con intenciones, producto del dolor, estuve con intenciones un tiempo atrás de
retirarme directamente de la vida muy activa a nivel laboral y quedarme ya tipo como un consultor, un poco más distanciado, digamos. Y me daba miedo el paso. No estaba decidido, pero creía que era lo mejor para mí desde el punto de vista emocional o de salud. Y vi una serie en Netflix que se llamaba Mi Otra Yo. Cuando yo vi, primero no creí nada. Este es un cuento turco, dije yo, era una serie turca espectacular que les recomiendo a todo el mundo. Así es. Y me interesó el tema de la constelación. No estaba muy convencido, pero sí quería informarme. Yo siempre muy práctico, pero científico. Quiero entender las cosas. Compro un libro justamente sobre el tema y me quedo entusiasmadísimo. Este dolor no es mío, ¿verdad? Este dolor no es mío. Yo le había recomendado a Tamara, a tu hija. Leo ese libro, me entusiasmo más y digo, capaz que es esto lo que tengo que hacer yo. Entonces empiezo a informarme acá localmente qué es lo que hay sobre esto. Evidentemente hay, realmente en Paraguay ya no hay lo que no hay, ¿verdad? Entonces hago mi experiencia de la constelación. Con Echi Dacak, ¿verdad? Con Echi Dacak. Me encantó realmente. Que ella se formó con Bert Hellinger, el padre de las constelaciones. Así mismo, una persona fantástica. Y voy a hacer la experiencia de la constelación. Yo me iba en mi cabeza para convencerme, después de esa constelación, que estaba bien mi decisión de dar un paso al costado en mi vida activa. Y salgo de la constelación, la verdad que más mareado de lo que había entrado, y te llama Echi después para hacer un cierre. Esa es la palabra que usó, no me acordaba. Y me dice, yo la verdad, Jorge, no entiendo de dónde lo que vos sacás que te querés retirar. Viniste con esa idea y yo francamente no puedo apoyar, es tu decisión, pero no te entiendo, me dice. Y ahí me hace alusión y me dice, ustedes vienen de un pueblo, el pueblo judío, que ha pasado por tantas tragedias, por tantas injusticias, gente tan luchadora, a la que ustedes lo que le deben es testimonio, homenaje, me dice. Y esa gente, todo lo que sufrió, y después los que se salvaron, que tuvieron la suerte de salvarse, pudieron rehacer sus vidas, vinieron a América, se fueron a la tierra prometida, y rehicieron sus vidas. Y a vos te duele la pierna, y me dice, yo no entiendo cuál es tu origen, usó esa palabra. Y ahí parece como que me golpeó en el callo, ¿verdad? Y ahí yo decido apurar este tema la visita a Polonia. El viaje a Polonia. Y se llama la Marcha por la Vida porque se hace el mismo recorrido que hacía esa pobre gente que iba al matadero en forma tan injusta y se llamaba la Marcha de la Muerte. Entonces, para conmemorar esa barbarie, le pusieron el nombre la Marcha por la Vida y una vez al año se hace justamente esa marcha de Auschwitz a Birkenau en conmemoración a esa bestialidad que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y realmente fue una experiencia fantástica. No tengo ninguna intención de retirarme. Sí tengo intención de ampliar un poco mi espectro y realmente este libro fue un poco producto de todo eso. Y la verdad que me dio una concepción mucho más amplia, mucho más completa de la vida. O sea, la vida no puede ser solamente trabajar, tiene que ser ayudar a la gente, empatizar. Y yo creo que todo esto es parte de eso. Así me ocurrió todo esto en la pierna, yo concluyo que es por algo y es para algo. Y es lo que estoy haciendo acá. Mencionó una frase recurrente de tu papá que dice, en la vida las cosas hay que tomarlas como vienen y no como nosotros hubiéramos deseado que fueran. Esa es una frase que siempre usaba mi papá. Yo creo que ya venía de mi abuelo realmente, cuando él la repetía mucho. Y yo cuando escuchaba de joven, el viejo habla, ¿verdad? No, jamás le habría dado mucha importancia. Pero creo que hoy tiene mucha relevancia porque es justamente este tema. Yo siempre digo, me encanta la gente soñadora que logra ver realidad su sueño. Pero yo creo, Andrés, que eso es la minoría de la gente. Honestamente hablando, o sea,
Yo celebro ese tipo que soñó ser médico y hoy es un médico renombrado. Yo aplaudo, porque realmente la mayoría de los seres humanos no tenemos esa suerte. La mayoría de los seres humanos tenemos que hacer esfuerzos para ser felices dentro de la realidad que nos toca vivir. Y yo creo que a eso hace referencia esa frase. Y eso es sabiduría, es muy profundo. Justamente una de las cosas que me enseñó a mí las constelaciones familiares, yo llevo hace 20 y pico años metido en el tema, me ayudó mucho y también vi como muchas personas le ayudó, es esto de asentir tal vez o aceptar la realidad así como es, no como queremos que sea, ¿verdad? Y yo creo que concluyo que las personas más felices son aquellas que viven en sintonía con la realidad, a pesar de todo lo que trae la realidad, que muchas veces son cosas indeseadas, que aquellos que buscan de alguna manera vivir en un mundo ideal, ¿verdad? Es así como estás diciendo, y te agrego una cosa más. Por un lado, aceptar las cosas como son. Esto es así. O sea, yo no voy a poder cambiar. Yo tengo que moldearme para enfrentar y vivir con esta realidad. Y tampoco buscar culpables. Uno escucha mucho, incluso de gente más grande, que mis padres esto, ya mis abuelos aquello. Yo creo que el hecho que te hayan dado la vida ya es el papel de tus padres. No hay nada más que exigir. O sea, vos lo que tenés es que tocar las notas con los instrumentos que tenés enfrente. Jorge, imagínate que estás sentado ahí en esa silla delante nuestro, el Jorge que empezó con el dolor en el partido del pádel. ¿Qué le dirías desde toda esta trayectoria en este punto? ¿Qué le dirías a ese joven Jorge de 29 años que empieza con ese dolor? Yo lo que le diría es que si bien hay que enfrentar, no es fácil enfrentar, lo que hay que trabajar siempre es no perder el optimismo. O sea, siempre hay que pensar que las cosas pueden mejorar. Siempre hay que pensar que el problema se puede quedar atrás. A veces es como normal en el ser humano esa negatividad. Es decir, ya no voy a poder, esto no es para mí, esto no me va a salir, yo de esto no voy a poder. Siempre se puede, pero con un aditamento más. Yo escribo en el libro, a mí lo que más me costó es pronunciar la frase, no me voy a curar. Esa para mí fue una gran sabiduría. Todo el comienzo del proceso, que no fue corto, hablamos de años, era enfrentar y resolver. Hay veces en la vida que tenemos que saber dejarnos llevar y que nos vamos a quedar acompañados del problema. Y hay que saber vivir con eso. Podemos decir que tal vez no te curaste, entre comillas, pero sí sanaste muchas cosas. Absolutamente así. Ahí está un poco la diferencia que solemos decir, la diferencia entre el paradigma de la curación y de la sanación, ¿verdad? Así que, Jorge, mira, te agradezco enormemente, realmente, la valentía del poder compartir tu vulnerabilidad en un mundo donde a veces los hombres queremos mostrarnos como todopoderosos, la imagen del empresario que todo lo puede. Yo creo que hay una valentía tremenda, un aporte fundamental en poder abrirte de esta manera. Exige mucha madurez, pero esa vulnerabilidad forma parte de nuestra esencia como seres humanos también, ¿verdad? Es así. Yo realmente esto hago en nombre de mi familia y tanta gente que me ayudó tan desinteresadamente durante tanto tiempo. Yo sé lo que se siente estar en el fondo del fondo. Sé esa sensación de como diciendo, no hay luz, no veo luz por ningún lado. Entonces a esa gente yo le quiero hablar y le quiero contar que en algún momento uno puede ver los rayos del sol. Y ese libro, esa tapa tan linda, que me la hizo con tanto cariño mi gran amigo César Aquino, no quiere decir otra cosa que esa es la ventana y las personas podemos ver negro como vemos abajo o podemos ver el sol que está arriba, porque siempre están las dos facetas, depende de uno qué lente va a usar. Genial, Jorge, muchas gracias de corazón por este espacio, por esta oportunidad de escucharte. Les recomiendo a todos que accedan a este libro, La sabiduría del dolor. Está disponible, entiendo, en todas las librerías. Efectivamente. ¿Verdad? No tiene fines comerciales, eso es lo que hablábamos antes. Absolutamente. Sino que más que nada compartir. Y creo que si lo pueden regalar a cualquier persona que está atravesando en un momento difícil, acá hay mucha sabiduría
de una persona que no está relatando esto de la teoría, sino que desde su propia vivencia encarnada. Así que esto vale oro, Jorge. Creo que es un legado maravilloso que dejas. Soy un poco testigo de lo que esto también implica en tu núcleo familiar y lo que podés ir radiando alrededor a partir de esta experiencia. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este episodio de Aprendedores. Soy yo el agradecido, Andrés. Me encanta compartir esta experiencia y lo que más quiero, si yo con esta entrevista logré ayudar a una persona, me voy feliz de acá. No tengo duda que así sea. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Andrés.